Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la naturaleza, la filosofía y la reflexión profunda, este es el lugar ideal para ti. Hoy les traemos un texto excepcional, El arte de caminar de Henry David Thoreau, un ensayo que no solo celebra el acto de caminar, sino que también invita a una meditación profunda sobre nuestra conexión con la naturaleza, la libertad y la búsqueda de la sabiduría. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos audiolibros. Así podrás disfrutar de contenido que te llevará a explorar los grandes pensadores de la historia. Capítulo 1. La necesidad de caminar. En este primer capítulo del arte de caminar, Henry David Thoreau nos introduce en su reflexión sobre una de las actividades más simples, pero también más profundamente humanas, caminar. Para Thoreau, caminar no es solo un acto físico, sino una forma de conectar con la naturaleza, de liberarse de las presiones de la sociedad, y sobre todo, una actividad que tiene un profundo valor filosófico. Thoreau comienza este capítulo haciendo una observación que es, a su manera, una crítica sutil al mundo moderno. En las ciudades, las personas se ven atrapadas en la rutina diaria, preocupadas por las demandas y exigencias que les imponen el trabajo y las normas sociales. La vida parece un constante ir y venir, un tránsito sin sentido de un lugar a otro, sin que haya tiempo para la reflexión o para la conexión con el mundo natural. Los hombres, según Thoreau, se han olvidado de caminar de manera genuina, como un acto que va más allá de un simple medio de transporte. Para él, el acto de caminar es una forma de protesta contra esta vida mecanicista y apresurada que caracteriza la vida urbana. Mientras las personas se apresuran de un lado a otro, Thoreau ve el caminar como un espacio para liberarse, un espacio en el que el hombre puede abandonar la prisa, la ansiedad y el ruido de la vida cotidiana. Caminar es un regreso a una forma de ser más pura, más elemental, que está al alcance de cualquiera que decida salir al aire libre y caminar por el campo, por los senderos solitarios o por los bosques. La crítica de Thoreau al mundo moderno se hace aún más clara cuando menciona que las personas, en su prisa y obsesión por llegar a algún lugar, se olvidan de la belleza que está justo ante sus ojos. Ya no se detienen a admirar el paisaje, ya no buscan sentir la tierra bajo sus pies o escuchar el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Caminar se ha convertido en un acto mecanicista, una actividad funcional, sin el menor vestigio de lo que, según Thoreau, debería ser un acto de contemplación y de conexión con la vida. A lo largo de su ensayo, Thoreau describe el caminar no solo como una actividad física, sino como una experiencia espiritual. Al caminar, uno se aleja de las imposiciones sociales y se adentra en un mundo más libre, más conectado con la naturaleza. El caminante es, en este sentido, alguien que se libera de las ataduras de la ciudad y de la cultura urbana, para abrazar una libertad más auténtica, más profunda. La necesidad de caminar, entonces, no es solo un deseo físico de moverse o de escapar, sino una necesidad profunda de regresar a lo esencial. Thoreau no solo se refiere a la actividad de caminar como un ejercicio que beneficia al cuerpo, sino como un acto que beneficia a la mente y al alma. Caminar, para él, es una forma de reflexión, de liberación mental. Es un tiempo para estar solo, para pensar, para poner en orden nuestras ideas y sentimientos. En medio de la naturaleza, el caminante se encuentra consigo mismo, se encuentra con su propia alma. En la primera parte del capítulo, Thoreau establece la premisa fundamental de su ensayo: el caminar debe ser libre, sin restricciones. El caminante no debe sentirse obligado a seguir un camino específico o alcanzar un destino determinado. En lugar de eso, el verdadero caminante se permite vagar, se permite explorar sin ningún tipo de objetivo concreto, disfrutando de la libertad que ofrece el andar sin prisas. Caminar, entonces, se convierte en un acto de autenticidad, un acto de rebeldía contra las normas impuestas por la vida cotidiana. Thoreau resalta también la importancia de caminar por la naturaleza, lejos de las calles de la ciudad. Habla de los caminos rurales, de los bosques, de los campos. La naturaleza, según él, es el lugar ideal para que el ser humano recupere su esencia. En la naturaleza, el hombre encuentra lo que ha perdido en su vida diaria: la paz, la serenidad, la conexión con lo divino. Es en la naturaleza donde el caminante se siente verdaderamente libre. Sin embargo, Thoreau no está interesado solo en la belleza del paisaje, sino también en la importancia de caminar como un acto de pensamiento profundo. Para él, caminar es un medio para liberar la mente de las distracciones y permitir que las ideas fluyan con claridad. A través del caminar, el individuo puede llegar a comprender cuestiones filosóficas,
espirituales y existenciales que, de otro modo, quedarían fuera de su alcance. En la caminata, la mente se despeja, se abre, y las respuestas a los grandes interrogantes de la vida empiezan a aparecer con mayor claridad. En este sentido, Thoreau sugiere que caminar no solo es un medio para alcanzar una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo, sino que es también una forma de conexión con algo más grande, con la naturaleza misma, con la eternidad. Al caminar, el ser humano se une a la tierra, al cosmos, y puede llegar a comprender la sabiduría que reside en todas las cosas. Thoreau también reflexiona sobre el hecho de que la sociedad moderna ha olvidado la importancia de caminar. En su época, las personas se habían alejado de las actividades simples, como caminar, que les permitían estar en sintonía con la naturaleza. La vida moderna había provocado que el hombre se volviera dependiente de los medios de transporte y de la vida urbana, que le alejaban de la libertad que solo el caminar podía proporcionar. En contraste, Thoreau nos invita a recuperar esta actividad, a caminar con una mente abierta, a no temer la soledad del camino, porque es en esa soledad donde uno puede descubrir la esencia del mundo. Al concluir este primer capítulo, Thoreau nos ha mostrado cómo el acto de caminar es mucho más que un simple ejercicio físico. Es una forma de liberación, una forma de volver a lo esencial, de reconectar con la naturaleza, y una actividad profundamente filosófica que nos permite alcanzar una mayor comprensión de la vida. Caminar, para Thoreau, es un arte y un camino hacia la libertad, hacia el autoconocimiento y hacia una vida más auténtica. Es un llamado a alejarnos de las prisas, de los compromisos innecesarios, y a dedicar tiempo a esa actividad tan simple y profunda, caminar. Capítulo 2. El caminante y el paisaje. En este capítulo, Henry David Thoreau continúa profundizando en su visión del arte de caminar, esta vez concentrándose en la relación del caminante con el paisaje que lo rodea. A lo largo de estas páginas, Thoreau no solo nos invita a caminar, sino a hacerlo con un propósito más elevado, a caminar con conciencia, siendo uno con la naturaleza que nos rodea. Thoreau comienza este capítulo cuestionando las ideas convencionales que tenemos sobre el caminar. A menudo, las personas consideran caminar solo como un medio para desplazarse de un lugar a otro, sin considerar el valor profundo de la experiencia misma. Sin embargo, para Thoreau, caminar tiene una importancia mucho mayor. No es simplemente un acto físico, es un acto espiritual, filosófico, e incluso estético. Caminar, cuando se hace de manera consciente, tiene el poder de transformar la manera en que percibimos el mundo. El primer punto que Thoreau destaca es que el caminante debe aprender a ver el paisaje de una manera completamente nueva. No se trata solo de observar el entorno de forma superficial, sino de experimentarlo, de absorberlo, de estar plenamente presente. El paisaje no debe ser un fondo para nuestras actividades, sino una parte integral de nuestra experiencia. En lugar de mirar el mundo desde una distancia, el caminante debe sumergirse en él, debe hacerse parte del paisaje, vivirlo como si fuera un paisaje interno, tan cercano y tangible como cualquier pensamiento o sentimiento. Para Thoreau, este tipo de caminar consciente implica un profundo respeto por la naturaleza. El verdadero caminante no solo recorre el campo o el bosque como un espectador, sino que interactúa con él, lo siente, lo respira. Al caminar, el hombre se convierte en parte del paisaje, integrándose con la flora, la fauna, el aire y el suelo. A través de este proceso, el caminante alcanza una mayor comprensión de sí mismo y de la vida en general. La naturaleza, a través del caminar consciente, se convierte en un espejo en el que se reflejan las profundidades del alma humana. Thoreau también reflexiona sobre cómo la naturaleza tiene el poder de evocar en el caminante una sensación de libertad absoluta. Cuando uno camina por el campo, lejos de las limitaciones de la vida urbana, se siente despojado de las restricciones sociales, de las expectativas y obligaciones impuestas por la sociedad. En la naturaleza, el caminante puede liberarse de las cargas del día a día y vivir una experiencia auténtica. Aquí, la mente se despeja, los pensamientos fluyen sin restricciones, y el individuo puede encontrar en el paisaje un refugio, un lugar donde la paz interior se alcanza sin esfuerzo. Sin embargo, Thoreau no se limita a describir la experiencia de caminar como algo puramente contemplativo. También hace una crítica sobre la manera en que la sociedad moderna ha alterado nuestra relación con el paisaje. La vida en las ciudades nos ha separado de la naturaleza, nos ha hecho ajenos a la belleza y la sabiduría que la tierra tiene para ofrecernos. Las calles de las ciudades, los ruidos constantes, la prisa incesante, nos alejan del mundo natural, de la simplicidad que solo un paseo por el campo puede ofrecernos. Al caminar,
Toro nos invita a reencontrarnos con lo que hemos perdido, a recuperar la capacidad de asombrarnos ante la belleza de un árbol, una flor o una simple roca. A través de este caminar consciente, el individuo puede alcanzar una forma de conocimiento que va más allá de lo intelectual. La experiencia de caminar es, en cierto sentido, una forma de conocimiento directo, intuitivo. Toro propone que este tipo de conocimiento es esencial, porque nos conecta con la esencia misma del mundo, sin los filtros de la racionalidad o las convenciones sociales. En la naturaleza, las respuestas que buscamos pueden surgir de manera espontánea, sin necesidad de analizar, de pensar en exceso. A lo largo del capítulo, Toro también reflexiona sobre la importancia de no apresurarse al caminar. En su opinión, caminar con prisa es una contradicción. El verdadero caminante debe moverse lentamente, disfrutando del viaje sin preocuparnos por el destino. La prisa, nos dice Toro, es una característica de la vida urbana, y el caminante debe alejarse de esta presión. Al caminar despacio, uno se permite realmente observar, escuchar y sentir el mundo a su alrededor. La calidad del caminar es más importante que la cantidad de distancia recorrida. La experiencia del paisaje es lo que importa, no el número de millas que uno pueda cubrir. Además, Toro menciona que caminar es un acto de observación continua, una invitación a ser testigos del constante flujo de la vida. El caminante es como un artista que pinta con sus pasos, y el paisaje es su lienzo. Sin embargo, no es solo la belleza superficial lo que el caminante debe buscar, sino la esencia más profunda de cada elemento del paisaje. El caminante debe aprender a ver más allá de lo evidente, a descubrir las historias y las verdades ocultas en cada rincón de la naturaleza. La observación cuidadosa revela una profundidad que a menudo se pasa por alto. Este tipo de caminar, según Toro, también tiene un valor moral. A medida que el caminante se adentra en la naturaleza, puede experimentar una profunda sensación de humildad. La inmensidad de los paisajes naturales recuerda al individuo su pequeñez ante el vasto universo. Al mismo tiempo, la belleza del mundo natural inspira gratitud y reverencia por la vida. La conexión con la naturaleza puede ayudarnos a entender nuestra propia existencia de una manera más profunda y enriquecedora. El paisaje, para Toro, es una fuente inagotable de inspiración. Caminar por él no solo ofrece momentos de paz, sino que también invita a la reflexión, a la introspección. Es en la quietud del paisaje donde el caminante puede escuchar la voz más profunda de su propio ser. Toro nos muestra que el acto de caminar no es solo un escape del ruido de la sociedad, sino una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos y con lo eterno. Al concluir este capítulo, Toro nos deja con una invitación clara: salir al mundo, caminar por el campo, y, al hacerlo, no solo desplazarnos, sino sumergirnos en el paisaje, sentirlo, y verlo como una parte esencial de nuestra existencia. Caminar es un acto profundo, es una forma de comprender y conectar con el mundo y con nuestra propia alma. En la quietud del caminar, el paisaje se convierte en un maestro, enseñándonos no solo sobre el mundo, sino sobre nosotros mismos. Capítulo 3. La salud y la virtud del caminante. En este tercer capítulo, Henry David Thoreau continúa explorando el concepto del caminar, pero ahora lo aborda desde una perspectiva más personal, enfocándose en la salud física y moral que puede derivarse de este ejercicio. Thoreau no solo nos invita a caminar por el placer de la vista y la conexión con la naturaleza, sino que nos muestra cómo esta actividad puede ser una poderosa herramienta para mejorar nuestro bienestar físico y espiritual. Thoreau empieza reflexionando sobre cómo el cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados. Según él, la salud física y la salud mental son dos aspectos que se alimentan mutuamente, y el caminar es un acto que beneficia a ambas. El cuerpo, cuando se encuentra en movimiento, se revitaliza, se despierta, y, de la misma manera, la mente se despeja y encuentra un refugio de las preocupaciones cotidianas. Caminar, para Thoreau, es un ejercicio integral que no solo fortalece los músculos, sino que también fortalece el alma. En la sociedad moderna, muchas veces nos olvidamos de lo esencial. El cuerpo necesita moverse para mantenerse saludable. Vivimos en un mundo donde la comodidad y la inmovilidad son la norma, y esto, según Thoreau, tiene un precio. El estar demasiado tiempo en una silla, sin ejercitar el cuerpo, afecta la vitalidad y la claridad mental. Thoreau observa que el caminar, un acto tan simple y accesible, puede ser una cura para muchos de estos problemas. No se necesita equipo costoso ni lugares exclusivos. Todo lo que se requiere es la voluntad de caminar, de ponerse en movimiento, de conectarse con la tierra bajo los pies.
El escritor va más allá de los beneficios físicos del caminar, al señalar que este acto es también una medicina para el espíritu. En su opinión, caminar es una forma de purificación. Alejarse de las preocupaciones mundanas, de los ruidos de la ciudad, y sumergirse en la naturaleza tiene un efecto rejuvenecedor tanto en el cuerpo como en la mente. Es un proceso de liberación, donde uno puede desprenderse de las tensiones y encontrar un sentido más profundo de paz. Thoreau también plantea que la salud que se obtiene de caminar no es solo la salud del cuerpo, sino la salud de la virtud. Para él, caminar conscientemente por la naturaleza permite al individuo entrar en contacto con un orden moral superior. A medida que se aleja de las estructuras artificiales de la sociedad, el caminante se acerca a una forma más pura de existencia. En la naturaleza, las leyes de la moralidad no son impuestas, sino que surgen de una conexión directa con la vida misma. El caminante, al experimentar este orden natural, se ve impulsado a vivir de una manera más justa, más íntegra. En sus palabras, caminar es una forma de meditación. Nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestra vida y nuestras acciones. Nos invita a una conversación con nosotros mismos, a hacer un alto en el camino para reevaluar nuestras decisiones y nuestras prioridades. Caminar, según Thoreau, es una manera de ser más conscientes de nuestra relación con el mundo y con los demás, de encontrar un equilibrio en medio del caos de la vida moderna. El escritor también comenta sobre la importancia de la solitud en el caminar. La caminata en solitario es una de las experiencias más profundas y transformadoras que uno puede tener. Al caminar solo, uno se ve libre de las distracciones externas, de las conversaciones banales, y puede sumergirse completamente en su propio ser. Esta solitud no debe confundirse con la soledad negativa, aquella que genera tristeza o aislamiento. Al contrario, Thoreau sostiene que la verdadera soledad es una oportunidad para estar en armonía con uno mismo y con el mundo. La solitud durante la caminata es un momento para la autocomprensión, para la reflexión interna. A través de la caminata solitaria, también surge un sentido de autonomía y de independencia. Al alejarse de la sociedad y sus expectativas, el caminante se siente más dueño de su destino, más libre para tomar sus propias decisiones. Este acto de independencia, según Thoreau, es fundamental para el desarrollo de una vida auténtica. La sociedad, con sus convenciones y limitaciones, nos empuja a conformarnos, pero al caminar, al estar solo en la naturaleza, encontramos la fuerza para cuestionar esas convenciones y liberarnos de ellas. Thoreau no omite los aspectos prácticos de la salud, destacando la importancia de caminar a un ritmo adecuado y con una actitud saludable. Caminar no debe ser una competencia, no debe ser una carrera para llegar a algún lugar. Debe ser un acto de disfrute, de exploración. Al caminar, uno debe escuchar al cuerpo y ajustar el ritmo según lo necesite. No hay necesidad de apresurarse, porque el valor de la caminata radica en el proceso, no en el destino. Caminar con esta actitud permite que el cuerpo se mantenga fuerte y saludable, y al mismo tiempo, que la mente se mantenga serena y enfocada. Un aspecto fundamental del capítulo es la crítica de Thoreau a la vida sedentaria y a la cultura moderna. Vivir en ciudades, atrapados en las rutinas diarias, hace que muchas personas pierdan el contacto con lo esencial, el cuerpo, la naturaleza y la mente. En este sentido, Thoreau lamenta la falta de conexión que tenemos con nuestro entorno, y propone el caminar como una solución sencilla pero efectiva. Solo cuando volvemos a caminar, a conectar con la tierra y el aire, podemos restaurar nuestra salud y nuestra claridad mental. En este capítulo, Thoreau establece una relación clara entre la salud física, la salud mental y la virtud moral. Caminar, para él, no es solo una forma de ejercicio, sino una disciplina que nutre todas las dimensiones del ser humano. La caminata consciente es un camino hacia una existencia más plena, más saludable y más justa. En ella encontramos la libertad, la claridad, y la paz que tanto necesitamos en un mundo que a menudo nos exige estar siempre ocupados y apurados. Al concluir este capítulo, Thoreau nos invita a incorporar la caminata en nuestra vida diaria como una práctica de salud integral. El cuerpo, la mente y el alma necesitan moverse, necesitan estar en sintonía con el ritmo natural del mundo. Al caminar, no solo mejoramos nuestra salud física, sino que también nos alineamos con una vida más virtuosa, más auténtica, más conectada con la naturaleza. Capítulo 4. El caminante y la naturaleza. En este cuarto capítulo, Henry David Thoreau profundiza en la relación entre el caminante y la naturaleza. Lejos de ver la caminata como un simple acto físico o recreativo,
Toro la concibe como una forma de interacción profunda y espiritual con el mundo natural que nos rodea. A lo largo de este capítulo, nos invita a comprender que caminar no es solo una actividad de ocio, sino una forma de estar presente en el mundo, de participar activamente en la vida del entorno que habitamos. Para Toro, la naturaleza es mucho más que un simple paisaje. Es un ser vivo, un reflejo de la vida misma, una manifestación de lo divino. En sus caminatas, busca esa conexión profunda, casi mística, que se logra solo al sumergirse completamente en la naturaleza. Caminar por el bosque, por las montañas o a lo largo de un río, no es solo moverse de un lugar a otro, es una forma de diálogo con el mundo natural, un intercambio de energías y sensaciones que reafirman nuestra pertenencia al todo. Toro señala que la naturaleza tiene una manera única de enseñarnos lecciones valiosas. Al estar en contacto con ella, uno puede aprender a mirar más allá de las superficialidades, a percibir las sutilezas de la vida. El paso por un sendero solitario, el susurro del viento entre los árboles, el crujir de las hojas bajo los pies, son todos detalles que nos conectan con lo esencial, con lo primordial, con lo que nos hace humanos. En la naturaleza, Toro no solo encuentra consuelo, sino también una forma de educación. La naturaleza, al igual que un buen maestro, ofrece respuestas sin pedir nada a cambio. La tierra misma, con su quietud y su dinamismo, nos enseña a vivir de manera más plena y auténtica. Toro cree que la verdadera sabiduría no se encuentra en los libros o en las ideas preconcebidas, sino en la experiencia directa y vivida de la naturaleza. Es allí donde las lecciones más profundas se transmiten sin palabras, simplemente a través de la presencia. La caminata, entonces, se convierte en una forma de ir más allá de la percepción humana convencional, para abrirse a una forma más pura de conocimiento. No es solo un ejercicio físico, sino un acto de conciencia. En el campo, en el bosque o en las colinas, el caminante se convierte en parte del paisaje, dejando atrás la ciudad y sus preocupaciones mundanas. En el proceso, el caminante se purifica, se eleva, se encuentra a sí mismo en la naturaleza. Toro ve la caminata como un acto de ascensión espiritual. Además, Toro destaca que la naturaleza no es algo que poseemos, sino algo con lo que debemos vivir en armonía. Al caminar, el individuo debe aprender a escuchar a la naturaleza, a sentirla, a ser sensible a sus cambios y ciclos. La naturaleza, según Toro, no está separada de nosotros, sino que es una extensión de nosotros mismos. Cada piedra, cada árbol, cada río refleja una verdad universal, y al caminar por estos caminos, el ser humano tiene la oportunidad de conectar con esa verdad. En su diálogo con la naturaleza, Toro también habla de la importancia del silencio y la calma. La ciudad y sus ruidos, los pensamientos acelerados de la vida cotidiana, nos distancian de lo esencial. Pero al caminar en la naturaleza, el silencio se convierte en un refugio. Este silencio no es vacío ni aburrido. Al contrario, es un espacio lleno de vida, de sonidos naturales que nos conectan con el mundo en su forma más pura. El ruido de la ciudad y el bullicio de las preocupaciones humanas desaparecen, y lo que queda es la serenidad de la tierra. La naturaleza, según Toro, también tiene el poder de transformar a la persona que la contempla. Caminar por el campo no es solo un acto físico, sino un proceso de renovación espiritual. Al ser testigos de la majestuosidad de la naturaleza, uno se ve obligado a cuestionar su lugar en el universo, su propósito en la vida, y su relación con todo lo que lo rodea. Es en el contacto con la naturaleza cuando se puede experimentar un profundo sentido de humildad y gratitud. Toro también critica la manera en que la sociedad humana tiende a alejarse de la naturaleza, construyendo ciudades y estructuras que separan a las personas de la tierra. La vida urbana, con sus constantes distracciones y demandas, impide que las personas tengan contacto directo con lo natural. Para Toro, la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de vivir de manera simple y en armonía con el mundo natural. Es por esto que el caminar se convierte en una forma de redescubrir esa relación perdida con la naturaleza. A través de la caminata, Toro también sugiere que el ser humano puede encontrar una forma de resistencia frente a las presiones de la vida moderna. La sociedad impone muchas reglas y expectativas, pero en el acto de caminar, el individuo puede encontrar libertad. Esta libertad no está basada en la posesión o el consumo, sino en la capacidad de ser uno mismo, de existir en el momento presente, de estar en armonía con el mundo. En un mundo cada vez más materialista y acelerado, Toro nos recuerda que la naturaleza sigue siendo un refugio, un lugar donde se puede experimentar la verdadera paz.
La caminata nos invita a alejarnos del caos de la vida moderna y a acercarnos a algo más esencial y profundo. Es en este acto de caminar donde, según Thoreau, encontramos una conexión directa con la verdad, la belleza y la sabiduría que solo la naturaleza puede ofrecer. Este capítulo del arte de caminar profundiza en la importancia de la naturaleza como maestra y refugio del caminante. Thoreau no solo celebra la belleza del mundo natural, sino que nos recuerda que, al caminar, podemos encontrar una forma de vivir en armonía con el universo y descubrir verdades más profundas sobre nosotros mismos. La naturaleza, al igual que la caminata, se convierte en un camino hacia la trascendencia y la autocomprensión. Capítulo 5. El filósofo y el caminante. En este capítulo, Thoreau reflexiona sobre la relación entre el caminar y el pensamiento filosófico. A lo largo de su obra, Thoreau ha subrayado la importancia de la caminata como un acto de reflexión profunda, y en este capítulo, se adentra en cómo caminar no solo fomenta una mayor conexión con la naturaleza, sino que también cultiva el pensamiento filosófico. Thoreau observa que los grandes pensadores, desde los filósofos de la antigua Grecia hasta los grandes hombres de su tiempo, han recurrido al caminar como una forma de estimular su intelecto. Para Thoreau, la caminata es más que un ejercicio físico o una forma de disfrutar de la naturaleza, es una herramienta esencial para la reflexión, para el surgimiento de nuevas ideas y para la comprensión profunda de los problemas humanos. Cita a figuras como Sócrates y Aristóteles, quienes se paseaban mientras discutían sobre la vida y la moralidad, utilizando el movimiento del cuerpo como un medio para clarificar sus pensamientos. El caminar se convierte así en un acto filosófico en sí mismo. Al igual que los antiguos filósofos, Thoreau encuentra que la mente se libera de las restricciones del pensamiento académico y las expectativas sociales cuando se está en movimiento. En el silencio del caminar, las ideas fluyen de manera más natural, y la mente se despeja de las preocupaciones cotidianas. Al alejarse de las distracciones de la vida moderna, el caminante puede entrar en un estado más receptivo, donde las ideas más profundas pueden emerger. Para Thoreau, el caminante es, por ende, un filósofo en acción, alguien que se compromete a pensar profundamente mientras se mueve por el mundo. Además, Thoreau subraya que la caminata no es un acto solitario en términos espirituales o intelectuales. Aunque uno pueda caminar solo físicamente, el caminante se encuentra en comunión con los grandes pensadores de la historia, y con la naturaleza misma, que ofrece sus lecciones sin palabras. La caminata es una forma de abrir la mente, y de dialogar tanto con uno mismo como con el universo. Al caminar, la mente puede procesar ideas que de otro modo quedarían relegadas a un segundo plano. En este sentido, el caminar no solo proporciona una vía para el pensamiento individual, sino que también puede actuar como un acto de resistencia contra las convenciones de la sociedad. La vida moderna está llena de distracciones. Las prisas, los ruidos, las obligaciones sociales, las expectativas profesionales. Estas distracciones pueden sofocar el pensamiento profundo. En cambio, cuando se camina, el mundo parece reducirse a lo esencial. El individuo se enfrenta a sí mismo, a sus pensamientos más puros, sin la interferencia de las presiones externas. La caminata se convierte en una liberación, un espacio en el que el caminante puede ser libre para pensar de manera independiente, sin la influencia de las opiniones ajenas. A lo largo del capítulo, Thoreau también sugiere que el pensamiento filosófico no se limita a los grandes temas abstractos como la ética o la metafísica. El caminar puede ser una manera de conectar incluso con los aspectos más triviales de la vida diaria y encontrar significado en ellos. En el acto de caminar por un campo, por ejemplo, el filósofo no solo piensa en la naturaleza o en las leyes del universo, sino que también puede reflexionar sobre la simple belleza de una flor o la complejidad de una roca. En todo esto, el caminante filosófico encuentra lecciones que no son inmediatas ni evidentes, pero que, en su profundo silencio, se revelan con una claridad impresionante. Este capítulo también enfatiza la importancia del espacio y el tiempo. Thoreau considera que la caminata debe ser una actividad libre de las limitaciones del tiempo y el lugar. Al caminar, uno se libera de las rígidas restricciones de la rutina diaria. El tiempo se vuelve más fluido, y el caminante tiene la libertad de explorar su entorno y sus pensamientos sin las presiones de la productividad. El espacio, por su parte, se convierte en un terreno para la exploración intelectual. Cada paso es un acto de descubrimiento, no solo del mundo físico, sino también del mundo interior. El filósofo que camina no busca respuestas definitivas, sino que se somete al proceso mismo del pensar.
Thoreau también critica la tendencia de la sociedad a buscar respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Para él, el filósofo que camina no se conforma con explicaciones simples. Él busca comprender los matices, las complejidades y las sutilezas de la vida. Caminar permite al pensador tener una visión más profunda y reflexiva, una que no se puede obtener simplemente sentándose en un escritorio. La caminata, entonces, se convierte en un acto de paciencia, de espera, en el que el caminante se entrega al proceso de descubrir, sin forzar resultados. El caminante filosófico es aquel que busca, no solo entender las grandes verdades del mundo, sino también hallar la sabiduría que reside en lo cotidiano, en lo mundano. Al caminar, uno puede encontrar significado en las cosas más simples, como la luz que se filtra entre los árboles, el sonido de un río que fluye, o el sol que se pone en el horizonte. Thoreau también reflexiona sobre la importancia de la soledad en el proceso de caminar y pensar. La caminata puede ser una forma de aislamiento, pero no de soledad vacía o deprimente. Es una soledad enriquecedora, que permite la reflexión sin distracciones, que ofrece espacio para el diálogo interior. Este aislamiento, en lugar de ser negativo, es visto por Thoreau como una forma de acercarse a la verdad y a uno mismo. Solo en el silencio de la naturaleza, en el aislamiento de la caminata, el individuo puede llegar a una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. Al final del capítulo, Thoreau nos invita a pensar en el caminar como un acto filosófico, una práctica que puede ayudar a cultivar una visión más profunda y completa de la vida. Nos recuerda que, en un mundo tan lleno de ruido y distracción, la verdadera sabiduría se encuentra en los momentos de quietud y reflexión, en los momentos en los que el cuerpo y la mente están en armonía con el mundo natural. El caminar se convierte en un medio para acercarse a esta sabiduría, una sabiduría que no se encuentra en las palabras de otros, sino en la experiencia vivida y en el pensamiento reflexivo. Este capítulo del arte de caminar muestra cómo la caminata puede ser vista como una forma de meditación filosófica. Thoreau destaca que, a través de la práctica de caminar, se cultiva no solo la salud del cuerpo, sino también la del espíritu y la mente. El caminar permite al pensador acceder a un espacio de reflexión donde surgen ideas y verdades que no son evidentes en el bullicio de la vida cotidiana. La caminata es, en muchos aspectos, una metáfora del pensamiento filosófico, un proceso lento, paciente y constante, que busca comprender la vida en toda su complejidad y belleza. Capítulo 6. La importancia de la caminata solitaria. En este capítulo, Thoreau profundiza en la experiencia de caminar solo, un tema central en su filosofía. Para él, la caminata solitaria no es solo un ejercicio físico, sino una experiencia profundamente espiritual y reflexiva. Caminar en soledad, sin las distracciones de la compañía o las obligaciones sociales, permite al individuo entrar en contacto más directo con su propia mente, con la naturaleza y con el universo. Thoreau comienza reflexionando sobre el valor de la soledad en el caminar. Aunque para muchos la soledad pueda parecer algo solitario y triste, él la ve como una oportunidad para la reflexión profunda. Caminar solo es una forma de liberar la mente de las influencias externas, de las expectativas y juicios de los demás, y de encontrar claridad en los pensamientos más personales. Para Thoreau, la caminata solitaria es un espacio sagrado donde el pensamiento puede fluir sin restricciones. Es una forma de ir más allá de las superficialidades de la vida cotidiana, una forma de buscar la verdad dentro de uno mismo. Thoreau argumenta que, en la sociedad moderna, las personas están tan inmersas en las interacciones sociales y en el bullicio de la vida diaria que pierden contacto con su propio ser interior. La caminata solitaria, sin embargo, ofrece un refugio. Al estar solo, uno se ve obligado a enfrentarse a sí mismo, a sus pensamientos y emociones más auténticas. Esta soledad no se siente como una carga, sino como una liberación. Al alejarse de las distracciones y de la constante interacción social, el caminante solitario puede entrar en un estado de profunda concentración e introspección. Además, Thoreau enfatiza que la caminata solitaria también permite una mayor conexión con la naturaleza. Mientras camina solo, el individuo puede experimentar el mundo natural en su forma más pura, sin las interferencias de otros. La naturaleza se convierte en una especie de espejo, reflejando los pensamientos, las emociones y los sentimientos del caminante. Al caminar en soledad, Thoreau siente que se está integrando más profundamente en el mundo natural, ya que la ausencia de compañía le permite experimentar el paisaje con una intensidad mayor, sin distracciones humanas. Este contacto más cercano con la naturaleza, para Thoreau, no es solo físico, sino espiritual.
La caminata solitaria ofrece una oportunidad para que el individuo se reconecte con lo esencial, con las fuerzas más grandes del mundo. Al caminar sin rumbo fijo, el caminante se convierte en parte del paisaje, experimentando una sensación de unidad con la tierra, el cielo y los elementos. Thoreau compara este acto con una forma de meditación, en la que el caminante se abandona al flujo natural de los pensamientos, sin tratar de controlar lo que surge en su mente. La caminata solitaria, en este sentido, se convierte en un acto de humildad, donde el individuo se pone en armonía con el mundo sin intentar dominarlo. El autor también reflexiona sobre cómo la sociedad contemporánea tiende a rechazar la soledad, viéndola como algo negativo. En su tiempo, la mayoría de las personas estaban atrapadas en la vida social, en las demandas del trabajo, la familia y la vida pública. Sin embargo, Thoreau considera que este enfoque de la vida limita el desarrollo personal y espiritual. La soledad, al contrario, ofrece la libertad para pensar, para ser uno mismo sin las máscaras que se nos imponen en la sociedad. Thoreau también destaca que la caminata solitaria fomenta la creatividad. Al estar solo en la naturaleza, el caminante se expone a una amplia gama de estímulos sensoriales. El sonido del viento, el canto de los pájaros, el aroma de las plantas. Estos estímulos actúan como una especie de alimento para la mente, incitando nuevas ideas y perspectivas. En su caminar solitario, Thoreau a menudo se encontraba con momentos de inspiración, cuando su mente parecía liberarse de las preocupaciones diarias y comenzaba a contemplar el mundo desde una nueva perspectiva. Sin embargo, Thoreau también reconoce que la caminata solitaria no es una tarea fácil. La tentación de la compañía, de la conversación, de la interacción social, está siempre presente. La sociedad moderna está tan orientada hacia la vida en común que muchas personas se sienten incómodas al estar solas. Pero para Thoreau, este sentimiento de incomodidad es precisamente lo que hace que la caminata solitaria sea tan valiosa. La soledad en el caminar nos enfrenta con nuestra propia mente y nos da la oportunidad de aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Es una manera de liberarnos de la dependencia emocional de los demás, de encontrar nuestro propio centro y nuestra propia paz. En el capítulo, Thoreau también señala que la caminata solitaria tiene una dimensión filosófica y ética. A través de la soledad, el individuo puede llegar a una mayor comprensión de sí mismo, de su lugar en el mundo y de sus responsabilidades hacia los demás y hacia la naturaleza. La caminata solitaria se convierte así en un camino hacia la autocomprensión, un espacio en el que las decisiones y los juicios morales pueden ser ponderados sin las presiones de la sociedad. Este tipo de reflexión profunda solo puede lograrse cuando el caminante se aparta de las voces externas y se permite escuchar su propio corazón. En última instancia, el capítulo destaca la importancia de la caminata solitaria como una forma de restaurar el equilibrio entre el individuo y el mundo que lo rodea. Para Thoreau, caminar solo no es un acto de aislamiento, sino una forma de conexión más profunda con la vida misma. En la solitaria caminata, el ser humano se encuentra a sí mismo y a la naturaleza en su forma más pura. Y en ese encuentro, se abre la puerta a la verdadera sabiduría y comprensión. Este capítulo enfatiza la idea de que la caminata solitaria no solo es un acto físico, sino una experiencia profundamente transformadora. Al caminar solo, el individuo no solo se aleja de las distracciones sociales, sino que se acerca a un estado de reflexión filosófica, emocional y espiritual. La naturaleza, la soledad y la libertad se combinan para crear una experiencia única que permite al caminante encontrar la paz interior, la claridad mental y una mayor conexión con el mundo que lo rodea. Capítulo 7. La libertad del caminante. En este capítulo, Thoreau expone una de las ideas más significativas de su filosofía, la libertad que otorga la caminata. Para él, caminar no es solo una actividad física o una simple forma de desplazarse de un lugar a otro. Caminar es una manifestación de la libertad humana en su estado más puro. La libertad no se refiere solo a la ausencia de restricciones externas, sino a una libertad interior, a la capacidad de ser uno mismo sin las limitaciones impuestas por la sociedad, la cultura o incluso las expectativas personales. Thoreau reflexiona sobre el contraste entre los individuos que caminan por obligación y aquellos que lo hacen por placer. La mayoría de las personas, según él, están tan atrapadas por las exigencias de la vida cotidiana que caminar se convierte en una tarea más, una carga. Están sujetos a horarios, rutinas, expectativas, y su caminar es solo un medio para llegar a un destino. Sin embargo, el verdadero caminante, el que lo hace por elección, por placer, experimenta una libertad inigualable. Para este individuo,
caminar es más que un simple acto físico. Es una liberación del cuerpo y la mente, una forma de conectarse con lo esencial. El autor hace una distinción importante entre caminar como una forma de ejercicio físico y caminar como una práctica filosófica o espiritual. El primer tipo de caminar está motivado por un propósito utilitario: perder peso, mejorar la salud, llegar a algún destino. En cambio, el segundo tipo de caminar está orientado a la exploración de uno mismo y del mundo que lo rodea. Para Thoreau, caminar con libertad significa rechazar el materialismo de la sociedad moderna y liberarse de las demandas constantes de la vida urbana. Es un regreso a la naturaleza, un retorno a la esencia de lo que significa estar vivo. Además, Thoreau resalta la conexión que existe entre la caminata y el concepto de independencia. Para él, el caminante es un ser independiente, no solo porque se aleja de las convenciones sociales, sino porque se aleja de la necesidad de depender de otros para definir su existencia. Cuando uno camina, está solo con sus pensamientos, y en esa soledad encuentra una forma de autodefinición que no depende de las opiniones externas. La libertad del caminante, entonces, no es solo física, sino también existencial. Al caminar, el ser humano se convierte en el dueño de su propio destino. Thoreau también aborda la idea de que la caminata, en su forma más pura, es un acto de resistencia. En un mundo que cada vez más valora la eficiencia, la productividad y el trabajo, caminar se convierte en una forma de rechazar estos valores. La caminata es lenta, no tiene una meta inmediata ni un propósito concreto. No se hace con la intención de llegar a algún lugar, sino por el simple placer de estar en movimiento. En este sentido, caminar se convierte en una forma de rebelión contra la prisa y el estrés de la vida moderna, que constantemente nos empuja a ser más rápidos y más eficientes. A través de la caminata, Thoreau también expresa una resistencia a la tecnología y a las comodidades que la sociedad moderna ofrece. Aunque no rechaza completamente el progreso, ve en la caminata una forma de recordar las formas más sencillas y auténticas de vivir. Caminar es una actividad que no depende de máquinas ni de tecnología, es una actividad primitiva y elemental que conecta al ser humano con su naturaleza más básica. Thoreau, al igual que en sus otros escritos, hace una crítica al materialismo y al exceso de consumo de la sociedad industrial, y propone en la caminata una forma de recuperar lo que se ha perdido en el camino hacia la modernidad. El acto de caminar también está relacionado con la idea de un retorno al origen, a lo esencial, a lo natural. Para Thoreau, caminar es una forma de acercarse a un estado primordial, en el que el ser humano no está dividido de la naturaleza, sino que forma parte de ella. Caminar por el campo, por los bosques, por los senderos, permite al caminante sentir la conexión con los elementos de la tierra, con las estaciones, con el ciclo natural de la vida. Al caminar, el individuo se convierte en un ser natural, inmerso en un ecosistema más amplio, libre de las construcciones artificiales de la sociedad. Thoreau también se refiere a cómo la caminata fomenta un sentido de pertenencia y de comunidad con la naturaleza. Aunque caminar puede parecer una actividad solitaria, el verdadero caminante se siente parte de algo mucho más grande que él mismo. Caminar en la naturaleza ofrece una sensación de estar en sintonía con el mundo natural, con sus ritmos y sus ciclos. El caminante siente que está en el lugar donde pertenece, que está en su hogar. Es una forma de regresar a lo más fundamental, a lo más auténtico. En este capítulo, también se reflexiona sobre la relación entre caminar y la contemplación. Para Thoreau, caminar es un acto profundamente meditativo. La mente, al estar en movimiento, se libera de las preocupaciones cotidianas y puede alcanzar un estado de claridad. Los pensamientos fluyen con mayor facilidad cuando uno está caminando. La naturaleza, el entorno, ofrece estímulos que ayudan a la mente a concentrarse en lo que realmente importa. La caminata se convierte en una forma de meditación en acción, en la que el cuerpo y la mente se alinean para encontrar un equilibrio y una paz interior. Finalmente, Thoreau nos invita a considerar la caminata como una forma de vivir en libertad. La libertad no se trata solo de escapar de las restricciones externas, sino de liberarnos de las expectativas, de las prisas, de los convencionalismos que nos aprisionan. Caminar, por su naturaleza, es un acto de autonomía y autodefinición. Al caminar, nos damos a nosotros mismos el espacio para ser, para pensar, para experimentar la vida de una manera más plena y más auténtica. Este capítulo refleja profundamente la visión de Thoreau sobre la libertad, tanto física como espiritual. Caminar, para él, es una forma de liberación personal y de resistencia a las fuerzas que intentan limitarnos.
A través de la caminata, el ser humano puede experimentar una sensación de autonomía y de conexión profunda con la naturaleza, recordando que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para definir nuestra propia existencia. Capítulo 8. La caminata como un viaje de descubrimiento. En este capítulo, Thoreau se adentra en la idea de que caminar no solo es una actividad física, sino también un acto intelectual y emocional. A lo largo de su reflexión, nos invita a ver cada paso que damos como un paso hacia el descubrimiento, no solo del mundo exterior, sino también de nuestra propia naturaleza interior. Thoreau destaca que caminar, al ser una actividad que nos lleva por caminos abiertos, por senderos sin trazar, tiene algo de exploración. Es un viaje que no necesariamente tiene un destino fijo, pero que se realiza con la intención de conocer, de entender, de descubrir algo que nos es desconocido, tanto de la naturaleza como de nosotros mismos. En este sentido, caminar se convierte en una metáfora de la búsqueda personal, de ese deseo humano por entender y descubrir lo que está más allá de la superficie de las cosas. La caminata como un viaje de descubrimiento tiene un valor simbólico. Cuando caminamos, nos desplazamos en el espacio, pero también lo hacemos en el tiempo. Cada paso nos conecta con el pasado, con los recuerdos y las experiencias acumuladas a lo largo de nuestra vida, pero también nos abre a nuevas posibilidades, a futuros que aún no hemos vivido. Es un acto continuo de transformación, tanto externa como interna. Mientras nuestros pies avanzan sobre la tierra, nuestra mente también avanza, explorando ideas y pensamientos, trazando conexiones que, de otra manera, no serían posibles. Thoreau insiste en que la caminata nos permite salir de la rutina diaria, esa que nos mantiene atrapados en lo predecible y en lo conocido. Al caminar, nos alejamos de las estructuras rígidas de la vida cotidiana y nos adentramos en el caos natural, un caos que en lugar de asustarnos, nos da la oportunidad de descubrir nuevas perspectivas. Esta exploración es especialmente poderosa cuando se realiza en solitario. Thoreau afirma que, al caminar solo, nos liberamos de las influencias externas, de las voces y expectativas de la sociedad. Solo en la soledad de la caminata podemos escuchar nuestra propia voz interior, aquella que no está contaminada por las opiniones ajenas. Para Thoreau, este viaje de descubrimiento no se limita a la naturaleza externa. En cada caminata, también descubrimos una parte de nosotros mismos que, de otro modo, permanecería oculta. El caminar nos permite entrar en contacto con nuestra propia esencia, nos da la oportunidad de comprendernos mejor. A través del movimiento, la mente se clarifica, y lo que antes parecía confuso o inalcanzable se vuelve comprensible. El caminar, entonces, es también una forma de meditación, una práctica que nos permite acercarnos a la verdad. El autor señala que este tipo de caminatas no son simplemente paseos de ocio, son caminatas con propósito. El propósito no es llegar a un lugar determinado, sino simplemente estar en movimiento, observar, reflexionar y descubrir. En sus caminatas, Thoreau encuentra belleza en los detalles más simples de la naturaleza, la forma en que las hojas se mueven al viento, el sonido de los pájaros, el olor de la tierra fresca. Estos detalles, que normalmente pasarían desapercibidos, cobran una nueva vida cuando nos detenemos a observarlos con atención. La caminata se convierte así en un ejercicio de mindfulness, una práctica consciente de estar presente en el momento. Thoreau también reflexiona sobre la importancia de caminar en la naturaleza como un medio para acercarse a lo divino. Él ve en el paisaje natural una manifestación de lo sublime, un recordatorio de la grandeza y la belleza del universo. Caminar a través de bosques, montañas y praderas nos pone en contacto con lo trascendental, con algo mucho más grande que nosotros mismos. En este contexto, la caminata se convierte en un ritual que nos conecta con lo eterno, nos eleva y nos acerca a la naturaleza divina. El filósofo también habla de la caminata como una forma de resistencia a la aceleración de la vida moderna. En un mundo en el que todo parece estar diseñado para hacernos avanzar más rápido, Thoreau plantea que el caminar es un acto subversivo, una manera de rechazar la prisa y la obsesión por el resultado. En su lugar, caminar invita a la reflexión pausada, al disfrute del momento presente, a la contemplación. Este tipo de caminar, que no busca un objetivo específico más allá de la experiencia misma, es una forma de rebelión contra la constante urgencia que caracteriza a la sociedad moderna. Thoreau hace una crítica de las sociedades urbanas que han perdido el contacto con la naturaleza y, por ende, con su propio ser. El hombre moderno está atrapado en una vida que se define por la rutina y el consumo. En cambio, el caminante,
al estar en contacto con la naturaleza, está en contacto con una realidad más profunda y más auténtica. La caminata permite que las personas se reconcilien con la esencia de la vida, que se alejen de las distracciones y las superficialidades del mundo, y encuentren algo mucho más valioso: su propia conexión con el cosmos y su capacidad de ver más allá de lo inmediato. El capítulo culmina con la reflexión de Thoreau sobre el papel del caminante como observador y narrador. Mientras camina, el individuo no solo observa el mundo, sino que lo interpreta, lo recrea en su mente. A través de esta interpretación, el caminante no solo descubre la naturaleza externa, sino también su propia perspectiva única. Caminar, entonces, se convierte en un acto de creación, un proceso en el que se construye un relato personal sobre el mundo. Thoreau concluye el capítulo enfatizando que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales o en el logro de metas externas, sino en la experiencia profunda y auténtica del ser, en el viaje interior que se realiza al caminar. El caminante es el que sabe que el verdadero destino es el proceso mismo, y que, en cada paso, se va descubriendo no solo el mundo, sino también a uno mismo. Este capítulo refuerza la idea central de Thoreau de que la caminata no es solo una actividad física, sino un medio para explorar y entender tanto el mundo exterior como el interior. La caminata es, por encima de todo, un viaje hacia el descubrimiento de la libertad, la belleza y la conexión con lo esencial. Capítulo 9. La caminata y la espiritualidad. En este capítulo, Thoreau profundiza en la relación entre caminar y lo espiritual. Para el autor, caminar no es solo una actividad física, ni siquiera exclusivamente intelectual o emocional, sino que es también una puerta abierta hacia lo trascendental. Al caminar, Thoreau sugiere que nos sumergimos en una experiencia profunda que conecta la mente, el cuerpo y el espíritu. Es una forma de acercarse a lo divino, un medio de contemplación, y un acto que nos permite alejarnos de lo mundano para estar más cerca de lo eterno. Thoreau propone que el caminar, especialmente en la naturaleza, es una especie de ritual sagrado. Es, en sus palabras, una forma de adoración. El paisaje natural se convierte en una iglesia viviente, un espacio donde la belleza y el misterio del universo se revelan en cada paso. Cada árbol, cada río, cada montaña, lleva consigo una lección espiritual, y el caminante, en su tránsito por este paisaje, se convierte en un devoto que se permite recibir estas lecciones. Lo que es fascinante en este capítulo es cómo Thoreau destaca el contraste entre la espiritualidad de la caminata en la naturaleza y las formas más estructuradas de religión que él percibe como más artificiales. La religión organizada, en la opinión de Thoreau, a menudo se centra en dogmas y rituales que distancian al individuo de la experiencia directa de lo divino. Sin embargo, al caminar, uno tiene la oportunidad de experimentar una conexión auténtica y directa con lo trascendental, sin intermediarios. La naturaleza misma es el altar, el sacerdote y el culto. En sus observaciones, Thoreau también señala que la caminata tiene un poder único para hacer que la mente se libere de las restricciones cotidianas. A medida que nos alejamos del bullicio de la vida diaria, la mente se despeja, permitiendo que se desplieguen pensamientos más profundos y claros. Caminar se convierte en una forma de meditación, donde el cuerpo en movimiento actúa como un catalizador para la reflexión espiritual. En este proceso, la mente se encuentra en su estado más puro, capaz de percibir la verdad más esencial de la vida. El caminante, en esta perspectiva, se convierte en un tipo de místico. La espiritualidad no está en las palabras ni en los rituales establecidos, sino en la experiencia misma de estar en comunión con la naturaleza. Thoreau compara el caminar con la práctica del ascetismo, un camino hacia la pureza y el desapego de las distracciones mundanas. Al caminar en la naturaleza, uno se desconecta del ruido de la sociedad y se sumerge en un espacio donde puede escuchar las enseñanzas del universo. Un tema central en este capítulo es la noción de que, al caminar, uno se adentra en un estado de conciencia elevada. Thoreau no cree en una experiencia religiosa tradicional, pero sí en una forma más libre y expansiva de espiritualidad que puede alcanzarse a través de la reflexión personal y la interacción con el mundo natural. Caminar, para él, es una forma de elevarse por encima de lo cotidiano, de encontrar una verdad universal que está más allá de las preocupaciones y las distracciones humanas. Thoreau también establece una relación entre el caminar y el concepto de la soledad sagrada. Para él, caminar no solo es un acto de independencia física, sino también espiritual. La soledad del caminante le permite escuchar su voz interior y ponerse en contacto con una sabiduría profunda que no se encuentra en los libros o en las enseñanzas de otros. Este aislamiento es, de hecho, liberador.
Lejos de la influencia de la sociedad, el caminante puede acceder a un tipo de conocimiento que es solo suyo, libre de las imposiciones externas. A lo largo del capítulo, Thoreau vuelve a la idea de que el caminar es un acto que pone al ser humano en contacto con algo más grande que él mismo. Caminar por la naturaleza es como un viaje hacia lo divino, un acto de humildad que nos permite reconocernos como una pequeña parte de un todo más vasto. El paisaje no solo es un lugar de observación, sino un espacio lleno de significado profundo. Al caminar, el ser humano se reconcilia con este vasto cosmos, sintiendo la conexión con el origen y la esencia de la vida. El capítulo también explora cómo el caminar puede servir como un medio para alcanzar la trascendencia. Thoreau reflexiona sobre cómo la espiritualidad que experimentamos al caminar no se basa en conceptos o doctrinas, sino en una experiencia directa del mundo. Caminar en la naturaleza es un acto de fe en sí mismo, una creencia en la conexión entre el ser humano y la creación. En este sentido, caminar es un camino hacia la iluminación. Es un proceso donde cada paso nos acerca más a la comprensión del misterio de la vida. Finalmente, Thoreau hace una reflexión sobre la relación entre el cuerpo y el alma durante la caminata. El cuerpo, aunque físico y tangible, se convierte en un vehículo a través del cual el alma puede alcanzar su mayor expresión. La caminata se convierte en una danza entre el cuerpo y el espíritu, un flujo continuo que lleva al caminante hacia un estado de armonía con el mundo que lo rodea. Esta unión entre cuerpo y alma es un símbolo de la espiritualidad pura, una espiritualidad que no se encuentra en las estructuras externas, sino en la libertad interior que nos da la naturaleza misma. En resumen, el capítulo 9 de El arte de caminar se centra en la idea de que caminar no es solo una actividad física, sino también un acto profundamente espiritual. Thoreau ve la caminata como un medio para acercarse a lo divino, un camino hacia la trascendencia que permite al individuo experimentar una conexión auténtica con el universo y consigo mismo. La naturaleza es el templo, y la caminata es el acto sagrado que nos permite descubrir la verdadera esencia de la vida. Capítulo 10. Caminar como resistencia. En este capítulo, Thoreau aborda la idea del caminar como un acto de resistencia, no solo contra las estructuras sociales que limitan la libertad individual, sino también contra la acelerada marcha de la civilización moderna. Para Thoreau, caminar es un acto que desafía las convenciones establecidas, un medio para afirmarse como ser libre y autónomo. Thoreau comienza reflexionando sobre la vida en la sociedad industrial de su tiempo. En su opinión, la sociedad moderna ha logrado un avance impresionante en términos de tecnología y productividad, pero ha perdido algo esencial en el proceso, la conexión con la naturaleza y la libertad interior. El mundo ha creado un entorno en el que las personas están tan absorbidas en sus trabajos, sus deberes y sus preocupaciones cotidianas, que han olvidado cómo simplemente vivir de manera libre y espontánea. Para Thoreau, caminar es una respuesta directa a esta alienación. Es una forma de recuperar lo que se ha perdido en la mecanización de la vida diaria. Este acto de caminar, según Thoreau, es un desafío a las normas impuestas por una sociedad que valora la productividad y la eficiencia por encima de la contemplación y la conexión con el mundo natural. En un mundo donde las personas están constantemente apuradas y ocupadas, caminar se convierte en un acto subversivo. Al caminar a su propio ritmo, el individuo resiste la tiranía del tiempo, la sobrecarga de trabajo y la presión social. Caminar es un retorno a la individualidad, una reivindicación de la libertad personal. Thoreau también observa que la gente ha perdido la capacidad de experimentar la naturaleza de manera directa y libre. En su lugar, la mayoría se conforma con observar el mundo a través de una ventana o de un medio de transporte rápido, lo que les impide tener una relación auténtica con su entorno. El caminar, en cambio, permite que el individuo experimente el mundo de una manera visceral y profunda. Es un acto que restaura la conexión perdida entre el hombre y el mundo natural. Al caminar, se eliminan las barreras impuestas por la rapidez y la artificialidad de la vida urbana, y se abre un espacio para una existencia más rica y más verdadera. El autor también reflexiona sobre el papel que juega la caminata en la afirmación de la autonomía del individuo. En un mundo que continuamente busca encajar a las personas en moldes preestablecidos, caminar es una afirmación de que el ser humano puede elegir su propio camino, sin depender de las expectativas o las normas sociales. Thoreau defiende el derecho de cada ser humano a caminar por donde desee, a elegir su propio destino y a no sentirse limitado por las restricciones de la sociedad. En este sentido, caminar se convierte en un acto de autodeterminación, un medio para crear una vida propia, alejada de la conformidad. Además, Thoreau plantea que caminar es una forma de desobediencia civil.
En su famoso ensayo sobre la desobediencia civil, Thoreau argumenta que los individuos tienen la responsabilidad de resistir las leyes y sistemas injustos. En este capítulo del arte de caminar, el acto de caminar se ve como un rechazo a los valores de una sociedad que favorece la producción, la velocidad y la eficiencia por encima de la reflexión, la naturaleza y la espiritualidad. Caminar es, por lo tanto, una forma de desobedecer el ritmo de una vida impuesta, un recordatorio de que existen otras formas de vivir, más en sintonía con el ritmo natural del ser humano. Thoreau también critica la creciente dependencia de la tecnología, que ha separado a las personas de la experiencia directa del mundo físico. En lugar de caminar y vivir a un ritmo que nos permite sentir y percibir el entorno, las personas se han vuelto esclavas de los vehículos motorizados, que solo sirven para apresurarlas de un lugar a otro. Sin embargo, Thoreau sostiene que la tecnología no puede ofrecer la misma plenitud de experiencia que se obtiene al caminar. Para él, la verdadera libertad y sabiduría surgen de la conexión con el mundo natural, algo que solo es posible cuando uno camina. En este capítulo, Thoreau también toca la idea de la resistencia al conformismo cultural. La caminata, en su concepción, es un acto que busca recuperar lo que la sociedad moderna ha dejado atrás: el disfrute de la naturaleza, la conexión con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Al caminar, el ser humano se separa de la corriente principal de la sociedad industrializada, que prioriza la acumulación de bienes y el progreso material a costa del bienestar y la reflexión. Para Thoreau, la verdadera resistencia está en regresar a una forma de vida más simple, más lenta y más en armonía con el entorno natural. Por último, Thoreau señala que este tipo de resistencia no tiene que ser violenta ni conflictiva. La caminata, por su propia naturaleza, es un acto pacífico. Sin embargo, es una forma de cuestionar el orden establecido y de hacer frente a las expectativas de una sociedad que parece no valorar lo esencial. Caminar es, entonces, una forma de libertad silenciosa, una forma de meditación sobre la vida y el mundo. Es un acto de afirmación personal que, al mismo tiempo, actúa como una forma de resistencia cultural. En resumen, el capítulo 10 del arte de caminar nos invita a ver la caminata como una forma de resistencia contra la velocidad y la artificialidad del mundo moderno. Thoreau defiende el caminar como un acto de autonomía, un medio para restaurar nuestra conexión con la naturaleza y con nosotros mismos. Al caminar, nos liberamos de las cadenas de la productividad y nos acercamos a una forma de vida más auténtica y consciente. Caminar, por lo tanto, se convierte en un acto subversivo y liberador, una manera de resistir el conformismo y de recuperar lo que verdaderamente importa en la vida. Capítulo 11. El poder del caminar solitario. En este capítulo, Thoreau profundiza en la importancia y los beneficios del caminar en solitario. A lo largo de su reflexión, el autor argumenta que caminar solo no solo es un medio de transporte, sino una herramienta vital para la introspección, la independencia del pensamiento y la reconexión con la naturaleza. Para él, el acto de caminar solo es una experiencia profundamente enriquecedora que no puede ser sustituida por la compañía de otros. La soledad como generadora de pensamiento profundo. Thoreau comienza este capítulo señalando que en la sociedad moderna, las personas están constantemente rodeadas de ruido y distracción. Desde la infancia, se les enseña a depender de los demás, a buscar siempre la compañía para hacer las cosas. La tendencia general es ver la soledad como algo incómodo o incluso peligroso. Sin embargo, Thoreau sostiene que la verdadera reflexión solo puede surgir en la quietud y el silencio. Al caminar solo, el individuo se enfrenta a sus pensamientos y a su propia conciencia sin la influencia de las opiniones ajenas o la necesidad de estar siempre haciendo algo. Es un espacio para la creación de ideas originales y para el desarrollo de un pensamiento autónomo. El caminar en solitario permite al ser humano escapar de la agitación constante de la vida cotidiana. No hay expectativas externas que presionen al caminante, solo está el paso de su propio cuerpo y el ritmo de su respiración. Este estado de soledad física propicia la claridad mental, lo que permite a la mente divagar libremente, sin las restricciones impuestas por el contexto social o las convenciones. Thoreau menciona que es en esta quietud donde se alcanza la mayor profundidad del pensamiento. Caminar solo como un acto de resistencia a la conformidad. Thoreau sostiene que caminar solo es también una forma de resistir las fuerzas de la sociedad que nos empujan a conformarnos, a ser parte de una multitud y seguir las normas establecidas. Vivimos en una cultura que valora la actividad constante, el ruido y la interacción social como indicativos de productividad y éxito. Sin embargo, Thoreau ve en el caminar solitario un acto de rebeldía tranquilo,
un rechazo a la idea de que debemos vivir nuestra vida siempre bajo la mirada de los demás. En este sentido, caminar solo es un retorno a la individualidad y a la autenticidad. En su tiempo, la sociedad estaba inmersa en una carrera por la modernidad, el progreso y la acumulación. El hombre de su época estaba atrapado en un sistema que privilegiaba la producción y el consumo. El caminar solo, por el contrario, es una forma de desconectarse de esta dinámica, un rechazo a la necesidad de estar siempre haciendo y consumiendo. Al caminar en solitario, Thoreau cree que el individuo puede encontrar su propio camino, libre de las expectativas sociales que dictan cómo deben vivir las personas. El valor del caminar en la naturaleza. Thoreau también enfatiza la conexión profunda que se establece con la naturaleza al caminar solo. Según él, la naturaleza es el espejo de la mente humana. Cuando se camina por el campo, el bosque o la orilla de un río, se está estableciendo un diálogo silencioso entre el caminante y el mundo natural. El caminar solo permite que esta relación se profundice, ya que el individuo está totalmente presente, sin distracciones que puedan interferir en la experiencia. El acto de caminar por la naturaleza, y hacerlo en solitario, despierta una percepción más aguda de los detalles que de otro modo se pasarían por alto. Thoreau observa cómo los árboles, las hojas caídas, el murmullo de un arroyo o el canto de un pájaro se convierten en portadores de significados profundos cuando uno se encuentra solo. El caminar en solitario hace que el caminante se conecte con una forma de sabiduría ancestral que reside en el mundo natural. Es una forma de retornar al ritmo orgánico de la vida, alejada de la prisa y la artificialidad de la sociedad. Al caminar solo, Thoreau sostiene que el individuo no solo se conecta con la naturaleza externa, sino también con una parte más profunda de sí mismo. La soledad crea el espacio necesario para la autorreflexión y la introspección. Es como si, al caminar, el cuerpo avanzara mientras la mente se sumiera en un estado de meditación profunda, dando espacio a la revelación de nuevos pensamientos y de una mayor comprensión de uno mismo. Caminar solo como un medio para encontrar la paz interior. Thoreau también reflexiona sobre la paz que el caminar solitario puede proporcionar. En un mundo lleno de agitación, con demandas constantes sobre el tiempo y la energía de las personas, caminar solo es una forma de encontrar refugio en la calma. La soledad no es vista como un vacío o una falta, sino como un espacio de plenitud, un espacio que permite encontrar la paz interna. Al caminar solo, el caminante no busca escapar de la sociedad, sino encontrar el equilibrio dentro de sí mismo. La paz que ofrece la caminata solitaria no es solo física, sino también espiritual. Thoreau argumenta que la soledad permite que el individuo se sienta más conectado con una dimensión trascendental de la existencia. El caminar solo, especialmente en la naturaleza, abre un acceso directo a lo sublime. El alma se llena de una serenidad que no puede ser alcanzada de otro modo, ya que la mente está libre de las preocupaciones cotidianas y la presencia constante de otras personas. La importancia de la autonomía y la independencia del pensamiento. Thoreau subraya que caminar solo también fomenta una independencia de pensamiento que es fundamental para la formación del carácter y la comprensión personal. En una sociedad que a menudo favorece la conformidad y la imitación, caminar solo se convierte en una forma de reclamar la libertad de pensamiento. Al estar solo, el caminante no está sujeto a la influencia directa de los demás. Puede pensar por sí mismo, hacer sus propias observaciones y conclusiones, y tomar sus propias decisiones sin la presión de la opinión popular. Este tipo de independencia, según Thoreau, es esencial para una vida auténtica y plena. La capacidad de pensar por uno mismo, sin depender de las ideas impuestas por la sociedad o por otros, es lo que permite que el individuo se convierta en una persona genuina, libre de las ataduras del conformismo. Al caminar solo, el ser humano puede descubrir su propia voz, su propio camino, y la sabiduría que reside dentro de él. El poder espiritual del caminar solitario. Finalmente, Thoreau habla de la dimensión espiritual del caminar solo. A lo largo de este capítulo, deja claro que el caminar en solitario no es solo una actividad física o mental, sino también un acto espiritual. El contacto con la naturaleza, el silencio profundo y la contemplación que se experimentan al caminar solo permiten al caminante entrar en contacto con algo mucho más grande que él mismo. Es como si, al alejarse de la agitación del mundo, el individuo pudiera escuchar una voz interior más clara y profunda, una que conecta con lo trascendental. Thoreau también señala que este poder espiritual del caminar solo no es exclusivo de los grandes pensadores o místicos. Está disponible para todos,
ya que la naturaleza y la soledad son accesibles a cualquier persona que se disponga a caminar y a escuchar en silencio. En este sentido, el caminar solo se convierte en una forma de elevarse espiritualmente, de alcanzar un nivel más alto de conciencia y conexión con el universo. En resumen, el capítulo 11 de El arte de caminar aboga por la importancia del caminar solitario como un acto esencial de autoconocimiento, independencia de pensamiento y conexión espiritual con la naturaleza. Thoreau sostiene que solo en la soledad del caminar se puede experimentar una libertad auténtica y profunda, liberada de las influencias externas y de la prisa de la vida moderna. Al caminar solo, el ser humano tiene la oportunidad de descubrir su propia voz, encontrar paz interior y conectarse con lo sublime y lo trascendental. Es un acto que no solo revitaliza el cuerpo, sino que también eleva el espíritu. Capítulo 12. El caminar como acto de resistencia. En este capítulo, Thoreau se adentra en el tema de cómo el caminar puede ser una forma de resistencia frente a la vida moderna, las instituciones y las formas de vida que están alejadas de la naturaleza y de una existencia auténtica. El autor sostiene que caminar no es solo una actividad física, sino también una acción simbólica que se enfrenta a las estructuras sociales que promueven la alienación y la desconexión de lo natural. Caminar como una protesta contra la vida sedentaria. Thoreau comienza este capítulo comentando que el mundo moderno está cada vez más enfocado en la comodidad, la rapidez y la productividad. Vivimos en un mundo donde las máquinas y los edificios nos imponen una vida sedentaria, donde las personas pasan la mayor parte del día sentadas y encerradas, alejadas de la naturaleza. En este contexto, caminar se convierte en un acto subversivo, una forma de reclamar el espacio natural y devolverle al cuerpo su derecho a moverse libremente. En su época, los avances tecnológicos y la industrialización empezaban a hacer estragos en el modo de vida tradicional. Thoreau ve en el caminar un acto de resistencia frente a esta tendencia. En lugar de ceder al ritmo de la sociedad moderna, que exige productividad constante y eficiencia, el caminar permite al individuo ralentizar el tiempo, salir del encierro urbano y encontrar un espacio de libertad. Caminar, para Thoreau, es recuperar el control sobre el propio cuerpo y mente. Es una manera de rechazar la dependencia de las máquinas y los sistemas opresivos. El caminar como un rechazo al materialismo. A lo largo del capítulo, Thoreau también se refiere al materialismo de la sociedad contemporánea y cómo éste se opone a los ideales de libertad, introspección y conexión con la naturaleza. La sociedad de consumo fomenta la búsqueda constante de bienes materiales, de riqueza y de confort, mientras que el verdadero bienestar se encuentra en lo simple y lo natural. En este sentido, caminar es visto por Thoreau como una forma de rechazar esta lógica de acumulación y alienación. Al caminar, el individuo se despoja de la necesidad de poseer y de consumir, y se reconcilia con lo que realmente importa: la experiencia de estar presente, de respirar el aire fresco, de observar el mundo que nos rodea sin la necesidad de más. El acto de caminar representa, en su opinión, una forma de desobediencia silenciosa ante una sociedad que ha perdido de vista lo esencial. Thoreau considera que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en el contacto con lo natural, lo real y lo auténtico. Al caminar por el bosque, el campo o la orilla de un río, el individuo vuelve a encontrarse consigo mismo y con una forma de vida más sencilla, más pura y más humana. El caminar como un modo de encontrar la claridad. Thoreau también reflexiona sobre el poder del caminar para traer claridad mental. En este capítulo, argumenta que cuando el hombre se ve envuelto en la rutina diaria de trabajo, sociedad y responsabilidades, pierde la capacidad de pensar de manera clara y profunda. El caminar, al liberarlo de la presión de las preocupaciones cotidianas, permite a la mente ordenarse, a las ideas aflorar y a la sabiduría salir a la luz. En este contexto, caminar se convierte en una especie de limpieza mental. Al caminar en la naturaleza, el individuo encuentra el espacio necesario para poner en orden sus pensamientos y tomar distancia de las influencias externas. Thoreau ve el caminar no solo como una actividad que refresca el cuerpo, sino como una práctica mental que favorece la reflexión, la lucidez y la creatividad. En la quietud del caminar, la mente se eleva, se enfoca y encuentra las respuestas a las preguntas más profundas. La conexión espiritual con el entorno. Uno de los puntos más importantes que Thoreau aborda en este capítulo es la conexión espiritual que se establece al caminar. El autor hace una distinción clara entre la vida cotidiana y el caminar en la naturaleza, señalando que la vida moderna nos desconecta de lo divino, de lo sagrado, de lo trascendental. La sociedad y sus rutinas nos atan a lo material, a lo superficial, mientras que la naturaleza, a través del caminar,
nos ofrece una oportunidad para reconectarnos con lo sublime. Thoreau ve en la caminata una experiencia mística. Al caminar, el ser humano no solo se conecta con el mundo físico, sino con una fuerza mayor que lo trasciende. Los árboles, los ríos, el cielo y la tierra se convierten en símbolos de una sabiduría más profunda, una sabiduría que solo puede ser comprendida por aquellos dispuestos a desconectarse de las distracciones y adentrarse en la calma de la naturaleza. El caminar, entonces, no es solo un ejercicio físico, sino una forma de entrar en un estado de contemplación y conexión con lo espiritual. Caminar como una forma de sabiduría práctica. A medida que avanza en su reflexión, Thoreau sostiene que caminar tiene un valor práctico que va más allá de la actividad física. Para él, caminar es una forma de sabiduría práctica. Es una lección sobre la vida misma, sobre la perseverancia, la paciencia y el disfrute de la simplicidad. Al caminar, uno aprende a escuchar el propio cuerpo, a observar el entorno sin juzgar y a vivir el presente sin preocuparse por el futuro. Thoreau también observa que la sabiduría que proviene del caminar no es algo que se pueda aprender en los libros o en las aulas. Es una sabiduría que se adquiere a través de la experiencia directa, a través del contacto con el mundo natural. Es una forma de conocimiento que no se puede medir ni cuantificar, pero que tiene un valor incalculable, ya que nutre tanto el cuerpo como el alma. El caminar como acto de libertad y autonomía. Finalmente, Thoreau concluye que caminar es un acto de libertad. No se trata de simplemente moverse de un lugar a otro, es un acto que simboliza la autonomía del individuo frente a las normas sociales, las expectativas ajenas y las estructuras que intentan imponerle un modo de vida determinado. Al caminar, el individuo ejerce su libertad de elección, su derecho a decidir su propio ritmo, su propio camino, y su propia forma de entender el mundo. Para Thoreau, caminar es una forma de afirmar la propia existencia y de desafiar las normas de una sociedad que limita la libertad del individuo. Al caminar, uno no solo está eligiendo su ruta física, sino también su camino en la vida, una vida que se aleja de la conformidad y se acerca a la autenticidad. En resumen, el capítulo 12 de El arte de caminar se enfoca en cómo el caminar, especialmente el caminar en solitario, es un acto de resistencia frente a las normas sociales, las presiones de la vida moderna y las expectativas externas. Thoreau ve en el caminar no solo una actividad física, sino un medio para encontrar claridad mental, reconectar con lo esencial, vivir de manera auténtica y reafirmar la libertad personal. Es, al mismo tiempo, una forma de sabiduría práctica y una experiencia profundamente espiritual que nos permite entrar en contacto con lo trascendental y lo sublime. Capítulo 13. El caminar como práctica filosófica. En este capítulo, Thoreau profundiza en la visión del caminar como una actividad no solo física, sino también filosófica y espiritual. En su estilo característico, Thoreau no solo describe el caminar como una simple actividad de desplazamiento, sino que lo eleva a una práctica que involucra tanto el cuerpo como la mente, y, más aún, el espíritu. Al caminar, el ser humano se conecta no solo con su entorno, sino con su propia esencia, y es a través de este caminar consciente que puede acceder a un conocimiento más profundo, a una verdad más esencial y a una forma más plena de existir. El caminar como una forma de meditación activa. El autor establece una distinción fundamental entre el caminar como una mera actividad física o un ejercicio físico y el caminar como una verdadera meditación activa. Mientras que muchas personas caminan solo como medio de transporte o de ejercicio físico para el cuerpo, Thoreau invita a sus lectores a comprender que el caminar es una forma de meditación y reflexión. Así como un monje se retira al monasterio para alcanzar la iluminación, el caminante se aleja del bullicio de la sociedad y se adentra en el mundo natural, creando un espacio mental en el que puede alcanzar la calma interior. La caminata consciente no solo nos aleja de las preocupaciones diarias, sino que abre un espacio para la introspección profunda. El acto de caminar permite a la mente relajarse, liberándose de las restricciones del pensamiento cotidiano y ofreciéndole la oportunidad de explorar pensamientos más profundos, más amplios y más significativos. De este modo, caminar se convierte en un proceso que purifica y eleva la mente, que le permite conectar con lo que está más allá de las preocupaciones inmediatas y superficiales. Thoreau nos anima a caminar de manera que estemos plenamente presentes, a no caminar solo por caminar, sino a caminar con un propósito interior, el propósito de descubrir nuestra verdad y encontrar una conexión más auténtica con el mundo que nos rodea. En este sentido, caminar se convierte en una forma de deshacer las construcciones artificiales de la sociedad y permitir que la mente se sintonice con el ritmo natural de la vida. El caminar como una búsqueda de la verdad profunda. El caminar, para Thoreau,
no es solo una actividad física que permite al cuerpo desplazarse de un lugar a otro. Es, en su forma más pura, una búsqueda de la verdad. Mientras que las respuestas de la vida moderna suelen estar influenciadas por el ruido de la sociedad, las presiones del trabajo y las convenciones sociales, caminar ofrece una oportunidad para escapar de todo esto y acceder a una sabiduría más profunda. A través del caminar, Thoreau plantea que el ser humano puede despojarse de las creencias impuestas por la sociedad, puede liberarse de las formas de pensamiento rígidas y condicionadas que limitan la comprensión de lo que realmente es la vida. Caminar nos permite, de alguna manera, experimentar la verdad de forma directa, sin la intervención de los filtros que la sociedad coloca sobre nosotros. A medida que nos movemos por la naturaleza, que recorremos paisajes y caminos, podemos conectarnos con algo más allá de las construcciones humanas, con lo natural, lo esencial, lo universal. En este sentido, caminar es una manera de entrar en contacto con el alma de las cosas, con la esencia de la existencia. La naturaleza se revela ante el caminante como un libro abierto, donde cada paso es una nueva página que se despliega. Thoreau sugiere que al caminar, nos liberamos de la esclavitud del pensamiento racional y permitimos que surja un tipo de conocimiento más intuitivo y directo, que está más allá de las palabras y de las ideas preconcebidas. El caminar como un regreso a lo esencial. Otro tema importante en este capítulo es la idea de regresar a lo esencial. En un mundo que se ha vuelto cada vez más complejo, en el que la vida se ve atrapada en la rutina de la civilización, las tecnologías y las demandas sociales, el caminar se presenta como una forma de escapar de la sofisticación innecesaria y regresar a lo básico, a lo fundamental. Thoreau plantea que las ciudades modernas y sus estructuras sociales nos han desconectado de lo más elemental y esencial, la naturaleza, el aire libre, el paisaje y la simplicidad de la vida misma. Caminar, por lo tanto, es un acto de regreso a lo que realmente importa, a la naturaleza y a la libertad interior. Nos permite desconectar de la cultura consumista, de las preocupaciones laborales y de las expectativas sociales que nos alejan de la auténtica experiencia de la vida. Para Thoreau, la vida moderna es excesivamente compleja, llena de artificios que entorpecen nuestra capacidad de vivir de manera plena. Caminar se convierte en una forma de reconectar con lo que realmente somos, seres humanos que forman parte de un mundo natural mucho más grande que ellos. Es un regreso a la libertad, a la pureza y a la claridad mental. El caminar como una forma de liberación del pensamiento condicionado. En este capítulo, Thoreau también explora cómo el caminar tiene el poder de liberar la mente de las estructuras mentales y emocionales que nos han sido impuestas por la sociedad. Vivimos en un mundo donde las expectativas externas dictan nuestras decisiones y nuestras creencias. La escuela, el trabajo, los medios de comunicación y las instituciones sociales nos dicen qué pensar, qué hacer y cómo vivir. Sin embargo, caminar ofrece una vía de escape de todo eso. Al caminar por la naturaleza, alejados de la ciudad y de las presiones sociales, la mente se ve liberada de los condicionamientos del pensamiento racional y de las normas sociales. Es en este espacio de libertad donde el individuo puede verdaderamente cuestionar todo lo que ha aprendido, todo lo que le ha sido impuesto, y comenzar a pensar por sí mismo. El caminar se convierte en una forma de resistir la conformidad social y de recuperar la autonomía del pensamiento. Thoreau invita a los lectores a considerar el caminar no solo como una forma de ejercicio físico, sino como un acto de rebelión contra las limitaciones de la sociedad moderna. En lugar de ser absorbidos por las normas establecidas, podemos caminar hacia nuestra propia verdad, hacia un conocimiento más profundo que nos permita comprender la vida de una manera más auténtica. El caminar como una forma de conexión con lo infinito. En la parte final del capítulo, Thoreau reflexiona sobre cómo el caminar tiene una dimensión trascendental, que nos conecta con lo infinito. Mientras caminamos por los paisajes infinitos de la naturaleza, sentimos la vastedad del universo y nuestra pequeña, pero significativa, parte en él. El caminar nos permite experimentar lo eterno y lo universal de manera directa. Este contacto con lo infinito se manifiesta a través del ritmo continuo del caminar, que no solo nos mueve hacia adelante en el espacio, sino también en el tiempo. A medida que caminamos, nuestra conciencia se expande, y nos damos cuenta de nuestra conexión con el universo, con la historia, y con la naturaleza misma. Caminar, entonces, no es solo una actividad física, sino un acto espiritual que nos permite vislumbrar lo eterno y lo divino. Al caminar, Thoreau experimenta la sensación de estar en comunión con la naturaleza en su totalidad, los árboles, el viento, los ríos, las montañas y los animales,
todos se convierten en una manifestación de lo divino. El caminar se convierte en un ritual de conexión con lo sagrado, y cada paso que damos nos acerca más a la verdad universal y al sentido profundo de nuestra existencia. La caminata como una filosofía práctica. Por último, Thoreau subraya que el caminar es una filosofía práctica, que no se limita a ser una idea abstracta o teórica, sino que se vive en la acción. No basta con pensar sobre la vida, la naturaleza o la existencia. Es necesario vivir esa filosofía, ponerla en práctica, y experimentar la verdad a través de nuestras propias acciones. El caminar es la forma en que podemos vivir de acuerdo con nuestras creencias más profundas. En lugar de simplemente reflexionar sobre la vida, podemos actuar conforme a nuestros ideales, caminar hacia un propósito más grande y más trascendental. A través de la caminata, Thoreau nos invita a vivir de manera auténtica, libre de las restricciones impuestas por la sociedad, y a tomar la vida en nuestras propias manos, en armonía con la naturaleza y con el cosmos. En resumen, el capítulo 13 del Arte de Caminar nos presenta la caminata como una actividad filosófica profundamente significativa. Para Thoreau, caminar es mucho más que un ejercicio físico. Es una práctica espiritual, una forma de liberarse del pensamiento condicionado, una búsqueda de la verdad y un regreso a lo esencial. Caminar nos conecta con lo infinito y nos ofrece la oportunidad de vivir una vida más auténtica y plena. A través de este capítulo, Thoreau nos invita a tomar la caminata como una filosofía de vida, como una forma de estar más en sintonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Capítulo 14. La libertad en el caminar. En este capítulo, Thoreau se adentra más profundamente en su concepción de la caminata como una vía de liberación, no solo del cuerpo, sino también del alma y la mente. A medida que avanza en su reflexión, Thoreau nos invita a pensar en el acto de caminar como una especie de emancipación personal y un medio para alcanzar la verdadera libertad. La caminata como acto de desobediencia civil. Thoreau comienza este capítulo haciendo una observación crucial. La caminata es una forma de resistencia a la opresión. En un mundo marcado por la política, las normas sociales y las expectativas, caminar puede ser visto como un acto de desobediencia civil. Mientras las personas se ven atrapadas en la rutina diaria, atadas a trabajos, horarios y obligaciones, el caminante escapa a ese ciclo. Caminar es, para Thoreau, un acto de rebelión contra los imperativos de la sociedad moderna. Este acto de liberación no es solo una retirada del bullicio de la vida urbana, sino también una resistencia a las fuerzas que intentan moldearnos y condicionarnos. Al caminar en la naturaleza, Thoreau experimenta una libertad profunda que se escapa de las estructuras rígidas del sistema social. Caminar le permite vivir de acuerdo con sus propias reglas, sin las restricciones de la rutina o de las expectativas ajenas. La marcha como un paso hacia lo sublime. A medida que el autor describe más sobre la caminata, enfatiza cómo esta actividad física se transforma en un proceso espiritual. Cada paso que da en la naturaleza lo acerca más a la idea de lo sublime, un estado de trascendencia en el que lo humano se conecta con lo divino, lo eterno. La marcha, por tanto, no es solo un desplazamiento en el espacio físico, sino un desplazamiento hacia una comprensión más profunda de la vida. Para Thoreau, caminar lo eleva hacia la contemplación, hacia la conexión con lo sublime. El caminar se convierte en una meditación en movimiento, un medio para encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente. La naturaleza, en este contexto, no es solo el entorno en el que se camina, sino un reflejo de la sabiduría universal que se revela al caminar. La naturaleza como refugio y como fuente de verdad. La naturaleza, según Thoreau, es la verdadera fuente de conocimiento y verdad. A lo largo del capítulo, el autor argumenta que la sociedad moderna ha alienado al ser humano de su conexión con el mundo natural, con el entorno que es su hogar primordial. En un mundo dominado por la cultura urbana y el progreso material, el caminar a través de los paisajes naturales se presenta como una forma de restaurar esa conexión perdida. Thoreau compara la naturaleza con un refugio, un santuario donde el hombre puede encontrar consuelo, claridad y libertad. A través de la caminata, se aleja de las construcciones artificiales y se acerca a la esencia misma de la vida. En la naturaleza, se encuentra una verdad simple, directa, que no está distorsionada por las complicaciones de la sociedad. Este regreso a la naturaleza, para Thoreau, también simboliza un regreso a la simplicidad. En la sociedad moderna, estamos rodeados de artefactos, tecnologías y complejidades que nos alejan de lo esencial. Caminar en la naturaleza, en cambio, permite al individuo simplificar su vida, alejándose de las distracciones y enfocándose en lo que verdaderamente importa,
el acto de existir en armonía con el mundo natural. La libertad del caminar y la relación con el tiempo. Thoreau también dedica una sección de este capítulo a la relación entre la caminata y el tiempo. En la sociedad contemporánea, el tiempo está regido por las horas del reloj, las rutinas y las exigencias laborales. El caminar, sin embargo, ofrece una perspectiva completamente diferente. Al caminar por la naturaleza, el tiempo pierde su dominio. No estamos sujetos a las exigencias de los minutos y las horas. Más bien, nos movemos al ritmo de nuestra propia respiración y de nuestros propios pensamientos. Este enfoque del tiempo se conecta con la idea de libertad. Al caminar, Thoreau experimenta una sensación de atemporalidad, en la que no hay preocupaciones por el futuro o el pasado. El presente es lo único que importa, y el cuerpo y la mente se alinean en un flujo continuo y sereno. En este sentido, caminar no solo es un medio para escapar de las presiones sociales, sino también para escapar de las presiones del tiempo y vivir de manera más plena en el momento presente. La caminata como un acto de redescubrimiento personal. A lo largo del capítulo, Thoreau se refiere a la caminata como una especie de viaje interior. El caminar lo lleva a un proceso de redescubrimiento de sí mismo, en el que puede reconectar con su verdadera esencia. En lugar de depender de los juicios externos, el caminante se enfrenta a su propia conciencia, sin las distracciones que impone la vida moderna. El caminar, entonces, se convierte en una forma de autoconocimiento. A medida que caminamos por los senderos de la naturaleza, nuestros pensamientos se clarifican, y somos capaces de ver con mayor claridad nuestras verdaderas necesidades, deseos y aspiraciones. En este espacio de quietud y soledad, Thoreau afirma que somos capaces de descubrir lo que realmente somos, sin las máscaras que usamos en nuestra vida cotidiana. La naturaleza, en su pureza, sirve como espejo del alma, permitiendo que el caminante se vea a sí mismo en su forma más genuina. El proceso de caminar, por lo tanto, es un proceso de transformación interna, en el que uno puede descubrir una libertad más profunda y un entendimiento más claro de lo que significa estar vivo. El caminante como un hombre libre y consciente. Thoreau concluye este capítulo subrayando la idea de que el verdadero caminante es aquel que ha alcanzado una conciencia profunda de su libertad. Esta libertad no es solo la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de vivir de acuerdo con su propio ser, sin las influencias que la sociedad moderna ejerce sobre nosotros. El caminante no es un hombre sujeto a las expectativas ajenas, sino alguien que ha aprendido a seguir su propio camino, a pensar por sí mismo, y a actuar de acuerdo con sus valores más auténticos. La caminata, entonces, se convierte en un medio para cultivar una conciencia libre y plena. El caminante no es solo un individuo que recorre senderos, sino un filósofo en acción, que busca constantemente nuevas formas de entender el mundo y de conectarse con él. En resumen, este capítulo refuerza la visión de Thoreau del caminar como un acto de libertad, un proceso de redescubrimiento personal y un medio para alcanzar una conexión profunda con la naturaleza y con uno mismo. Al caminar, nos liberamos de las restricciones físicas, mentales y espirituales que la sociedad nos impone, y alcanzamos un estado de conciencia que nos permite vivir más plenamente y en armonía con el universo. Este capítulo del arte de caminar continúa explorando la relación del ser humano con la libertad, la naturaleza y el tiempo. Thoreau considera que al caminar se realiza una especie de redención personal y espiritual, en la que el hombre se enfrenta a sí mismo y a lo que realmente es. Esta reflexión se convierte en un llamado a la acción, salir al mundo natural, caminar, y encontrar en el movimiento un medio para la libertad y el autoconocimiento. Capítulo 15. La conexión final con la esencia del caminar. En este último capítulo, Thoreau recapitula las ideas que ha explorado a lo largo de su obra, ofreciendo una conclusión sobre la importancia del caminar y su relación con la naturaleza, la libertad y la mente humana. Aquí, Thoreau hace un llamado a la acción y a la reflexión sobre cómo vivir de manera más auténtica y conectada con el mundo natural. La marcha hacia el corazón de la vida. Thoreau inicia este capítulo reflexionando sobre la marcha como el medio por el cual el ser humano puede alcanzar una mayor comprensión del mundo. La caminata, en su visión, no es solo una actividad física, sino también una metáfora del viaje interior que todos deben emprender para encontrar su verdadera esencia. En este capítulo final, Thoreau retoma la idea central de que caminar es un medio de alcanzar una conexión directa con la vida misma, una forma de reconciliar la existencia con la naturaleza. A través del caminar, el ser humano puede liberarse de las ataduras de la vida cotidiana y acercarse a lo que Thoreau considera la verdad absoluta. La naturaleza,
con su vastedad y su misterio, ofrece respuestas que el ser humano solo puede encontrar cuando se libera de las restricciones de la rutina y de las imposiciones sociales. El caminar, entonces, se convierte en un viaje hacia el corazón de la vida, una forma de descubrir y experimentar la esencia misma del ser. La importancia de la soledad en el caminar. Una de las claves de este capítulo es la reiteración de la importancia de la soledad para el caminante. Thoreau argumenta que la soledad, lejos de ser una carga, es una fuente de poder y autoconocimiento. En la soledad de la caminata, el hombre se encuentra consigo mismo, lejos de las distracciones del mundo exterior. Este aislamiento, lejos de producir alienación, permite la reflexión profunda y el contacto con la propia naturaleza interior. Thoreau no ve la soledad como un vacío o una ausencia, sino como una presencia potente. Es en la soledad donde el individuo puede encontrar la claridad de pensamiento, liberándose de las opiniones ajenas y de las expectativas sociales. Este es el espacio donde el caminante se convierte en un filósofo, un pensador independiente, que puede ver el mundo sin las distorsiones de la cultura dominante. La naturaleza como la madre del caminante. El autor dedica una parte significativa del capítulo a describir cómo la naturaleza es el hogar primordial del ser humano. La relación entre el hombre y la naturaleza es más profunda que la simple interacción con el entorno. Es una conexión visceral, una relación simbiótica que se pierde en el mundo moderno. La naturaleza, según Thoreau, no solo es el contexto en el que caminamos, sino una parte esencial de lo que somos. El caminante, al recorrer los senderos de los bosques, los campos y las montañas, se reconcilia con sus orígenes, con el lugar de donde surge su ser. La naturaleza es, en este sentido, la madre de todo, la fuente original de la que el hombre nunca debería haberse alejado. En su proceso de caminar, el hombre debe recordar que pertenece a este mundo natural, y que solo cuando se encuentra en él puede descubrir su verdadera naturaleza. El caminar como forma de vivir plenamente. En este capítulo final, Thoreau también destaca que la caminata es una forma de vivir plenamente. No se trata simplemente de desplazarse por el mundo, sino de vivir de manera consciente y despierta. El acto de caminar nos conecta con el presente de manera directa, permitiéndonos estar plenamente involucrados con lo que nos rodea. Cada paso es una afirmación de vida, una afirmación de nuestra capacidad para experimentar la existencia de manera pura y auténtica. Thoreau insiste en que la verdadera vida no se encuentra en los objetivos materiales ni en las preocupaciones diarias, sino en la capacidad de disfrutar y experimentar el momento. Caminar, entonces, se convierte en una forma de vivir conscientemente, de estar presente en el mundo con todos los sentidos despiertos, sin estar atrapado por las preocupaciones del futuro o las cargas del pasado. El arte de caminar como práctica cotidiana. Thoreau cierra su reflexión con una llamada a la acción, invitando a sus lectores a adoptar el caminar como una práctica cotidiana. Él mismo lo describe como un ejercicio que se puede realizar todos los días, un hábito que no solo fortalece el cuerpo, sino que también alimenta el alma. Al caminar, el hombre se pone en contacto con la esencia misma de la vida, con la libertad, y con el conocimiento profundo que solo puede adquirirse a través de la experiencia directa con el mundo. El autor deja en claro que no se trata de caminar de cualquier manera, sino de hacerlo con conciencia, con un sentido de propósito. Caminar no es solo un medio para ejercitarse o para recorrer distancias, sino un acto lleno de significado. Cada caminata es una oportunidad para descubrir algo nuevo, para reflexionar sobre nuestra existencia, y para reconectar con lo que realmente importa. La caminata como testamento de una vida vivida auténticamente. Al final de este capítulo, Thoreau nos recuerda que la caminata es también un testamento de una vida vivida auténticamente. Un hombre que ha caminado de manera reflexiva, conectado con la naturaleza y con su propia esencia, ha vivido una vida plena. El caminar es la prueba de una vida que ha elegido ser libre, que ha elegido vivir de acuerdo con sus principios y su visión del mundo. Thoreau concluye su obra con una invitación a abrazar la vida de caminante, a no conformarse con la vida de rutina impuesta por la sociedad, sino a encontrar nuestra propia ruta, nuestra propia forma de ser. El caminar, según Thoreau, es el medio a través del cual podemos alcanzar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo, y en última instancia, es la vía hacia la verdadera libertad. Este capítulo final del arte de caminar nos invita a reconsiderar nuestras formas de vivir. La caminata es un acto de libertad, un acto de conexión con la naturaleza, y un camino hacia la autorrealización. Thoreau, al igual que en el resto de su obra, subraya que la verdadera sabiduría y el conocimiento profundo no se encuentran en las instituciones,
en los libros o en la riqueza material, sino en la experiencia directa de la vida. Caminar se convierte, así, en una forma de filosofar, un modo de vivir que trasciende las limitaciones del pensamiento abstracto y se convierte en una práctica cotidiana de reflexión, de exploración y de libertad. Este capítulo cierra con la invitación a integrar la caminata en nuestras vidas como un acto liberador, espiritual y transformador, recordándonos que la libertad y el conocimiento siempre han estado al alcance de quienes están dispuestos a buscar en el mundo natural, sin restricciones ni impedimentos. Y así concluimos este viaje a través del arte de caminar de Henry David Thoreau. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más audiolibros como este. Gracias por apoyar el canal y hasta la próxima.